Lectura del libro, Caminos de autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Capítulo 1. Dios como objeto y como objetivo de búsqueda. Antes de adentrarnos en el ciclo Dios como objeto y como objetivo supremo de búsqueda conviene hacer unas consideraciones previas. En primer lugar, esta es la fase en que la persona comienza a sentir una cierta inquietud, una aspiración. Ya no le basta con lo que le han enseñado. Necesita saber, conocer algo por sí misma que le satisfaga plenamente. No obstante, no sabe con certeza qué es lo que busca. Es esta una fase muy difícil, porque, al principio, siempre ocurre que uno no logra definirse a sí mismo, ni tampoco sus aspiraciones. Ha descubierto que muchas cosas en las que había creído no eran ciertas, o no estaban suficientemente demostradas. Entonces trata de indagar, busca, lee, escucha, pero nada consigue contestar a su no formulada pregunta. Todo le provoca desconfianza y duda, porque a su desorientación se añade una falta de madurez de juicio, de discriminación que le impide sentirse guiado de una manera segura. Hasta que una idea, una palabra le llama la atención, y es entonces cuando comienza a trabajar de un modo concreto. Al referirnos a esta primera fase trataremos de definir qué podemos entender como lo trascendente, en tanto que objeto y objetivo de búsqueda. A tal fin hablaremos solo de lo que creemos que la situación nos afirma de un modo claro, de lo que se puede percibir directamente a través de este nivel intuitivo. No haremos teología ni filosofía. No vamos a exponer tampoco ninguna fórmula religiosa. No, porque esto no deba ocupar un lugar en cada uno de nosotros, sino porque creemos que este es un tema que no nos corresponde. Consideramos que cada persona ha de ir descubriendo y desarrollando su propia filosofía, según el nivel de discernimiento que haya alcanzado. En cuanto a religión, consideramos que incumbe a la persona el estudiar, situarse, pronunciarse y responsabilizarse de la forma que considere más correcta, más adecuada. Lo que expondremos aquí es algo que debe ser trabajado, que debe ser experimentado paso a paso. ¿En qué consiste el trabajo? Muchas verdades esenciales son una especie de chispazos que se perciben a través del nivel intuitivo. Por lo tanto, el trabajo consistirá básicamente en integrar esas verdades del nivel intuitivo en nuestra mente personal concreta. Esto se conseguirá mediante una reflexión, una meditación seria sobre su significado y sus aplicaciones prácticas. Esta labor se traducirá luego en las consiguientes modificaciones de los esquemas mentales sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre las demás personas, etc. En segundo lugar hay que incorporar también lo intuitivo al sentimiento, a la vivencia. Observar cómo afecta cada nueva verdad que se intuye a nuestro modo de sentirnos, a nuestro modo de vivir las cosas. Y en tercer lugar incorporar todo ese material a lo que son nuestras actitudes interiores hacia las cosas y a nuestros modos de acción. Así, pues, cualquier verdad que se intuye o se percibe debe ser incorporada, integrada a toda la personalidad. Toda la verdad que es verdad en la mente ha de ser verdad también en la vida real, en la vida práctica. Y cuando una cosa aparece como verdad en un nivel y no así en los demás niveles, esto ha dejado de funcionar como una unidad. Por tanto, además de una obligación, es también una necesidad el tratar de vivir de un modo total aquello que la mente, como foco iluminador, va percibiendo como verdadero. Otra cosa que hemos de tener muy en cuenta al tratar de nuestra relación con lo trascendente es que hemos de procurar no proyectar, en absoluto, lo que nosotros vivimos como propio. Debemos intentar mantenernos en lo que la intuición nos da como auténtico, distinguir claramente lo que es intuición genuina de todo lo que son añadiduras o interpolaciones de nuestra mentalidad humana. Asimismo, hemos de procurar traducir a un lenguaje de la mente concreta aquello que se ha intuido, en toda su pureza, sin desvirtuarlo añadiéndole cosas de nuestra propia limitación intelectual, afectiva, volitiva, etc. Dios como objeto y como objetivo de búsqueda. Hechas estas consideraciones podemos iniciar este ciclo de la búsqueda de lo trascendente, de Dios. La primera pregunta que se nos plantea, cuando hablamos de Dios, de lo absoluto, es, realmente, ¿qué es Dios?
¿Se trata de un ser personal o impersonal? Estas preguntas nos las hemos formulado todos en un momento u otro de nuestra vida. Creemos que la respuesta es importante porque según que el Dios que nosotros buscamos sea un Dios personal o impersonal podremos o no tener una relación personal con Él. De ahí la importancia de la cuestión. Dios es ambas cosas. Digamos de entrada que creemos que la intuición percibe de un modo muy claro que Dios es, a la vez, personal e impersonal. ¿Qué significa esta ambivalencia? Significa que es personal en la medida en que el ser absoluto es la inteligencia, es la voluntad, es la acción. No que tiene, sino que es. Es decir, que posee unos atributos que nosotros tenemos también como seres humanos, pero que Él los tiene en un grado absoluto. Posee las mismas cualidades, pero sin las limitaciones del hombre. Porque es evidente que si en nosotros hay algo que es positivo, ese algo viene de un origen, de una fuente. Por lo tanto, de alguna manera Dios es un ser personal. Pero al decir personal no queremos indicar que sea un hombre. No debemos confundirlo con un ser muy poderoso y muy sabio. Al decir personal nos referimos al significado profundo de persona, que es el de una entidad con una voluntad, una inteligencia y una capacidad de acción propias. No en el sentido de una persona distinta de otra. Es personal porque reúne todas aquellas características que intuimos en nosotros como más nobles, aunque sin mostrar las variaciones que nosotros tenemos en todo lo personal. La inteligencia es una inteligencia total, absoluta, no variable en el tiempo. La voluntad es única, perfecta, inmutable desde toda la eternidad. Y lo mismo ocurre con todas las demás cualidades. Esto es lo que queremos significar como personal, que, como podemos ver, desborda muchísimo el concepto, por muy amplificado que sea, de Dios como persona. ¿En qué sentido es impersonal? El ser trascendente es impersonal en el sentido de que es el principio de todo cuanto existe. Es el fundamento, la razón de ser de todo. No podemos casi concebir algo que tenga un carácter total y mantenga al mismo tiempo una significación personal. Estos dos conceptos tienden a anularse mutuamente por nuestra forma de proyectarles a unos límites. Por ejemplo, sabemos que existe la electricidad. La electricidad es una energía determinada, concreta, pero no podemos decir de ella que sea personal. Es una energía impersonal, y el principio de la electricidad es un principio impersonal. Pero el conocimiento de este principio nos permite vivir la electricidad, adaptándola a unas necesidades y a unos fines. En este sentido, Dios es también impersonal. En el sentido en que nosotros, para llegar a la experiencia de lo divino, necesitamos conocer su naturaleza, sus leyes, y, en cierta forma, adecuarnos a ellas. Solo proporcionalmente a esta adecuación nuestra, lo superior se manifiesta en lo inferior. Podemos decir que concertamos nuestra conciencia con lo superior. Asimismo, conviene ver muy clara la distinción entre lo absoluto en sí, como sujeto, y lo que es la divinidad como campo de energía, de potencia, de belleza, etc. En este campo infinito, caben toda clase de individualidades y jerarquías. Decimos esto porque en ocasiones ocurre que las relaciones que se establecen con la divinidad son de tipo muy personal. No obstante, de alguna manera estas relaciones reciben una respuesta y dan lugar a cierta fenomenología. Dentro de esa gama infinita de la jerarquía divina existen seres que de una forma u otra pueden manifestarse y actuar como podemos hacerlo nosotros en relación con el mundo inferior, el mundo de los animales, etc. Posible relación entre Dios y lo relativo. Surge también la pregunta, ¿qué relación hay entre Dios, como ser absoluto, y todo aquello que existe como ser relativo? Esta es una pregunta más difícil de contestar de lo que parece. Porque si lo miramos con un poco de atención, si queremos saber qué relación existe entre lo absoluto y lo relativo, nos vemos en la necesidad de afirmar que no existe ninguna relación. Absolutamente ninguna. No es posible establecer una relación entre lo absoluto y lo relativo. ¿Por qué? Porque cuando nos planteamos esta pregunta estamos juntando las nociones de absoluto y relativo como si se tratara de dos cosas reales.
Ahora bien, si nosotros aplicamos la noción de real a las cosas, al mundo que conocemos, entonces Dios es no cosa. Por lo tanto, no real. Mientras nosotros apliquemos el criterio de realidad a lo que percibimos fenoménicamente, no podemos pensar en lo absoluto. La noción de ser, de realidad, aplicada a las cosas fenoménicas agota esta noción de realidad, y es totalmente inadecuado aplicarla a lo absoluto. El absoluto es entonces no cosa, no ser, no realidad. Pero si la noción de realidad la reservamos para lo que es en sí, entonces el absoluto es la realidad, y todo lo relativo es lo no real. El absoluto y lo relativo no son dos cosas comparables. Lo absoluto es lo absoluto, y las cosas son las cosas. Al decir cosas queremos decir todas las cosas, pero al decir Dios no queremos decir una cosa más. Al hablar de cosas queremos decir que son de una manera o de otra, que tienen una realidad. Esta realidad no es aplicable a Dios, porque Dios no es cosa. Dios no es objeto fenoménico. De ahí resulta que o bien consideramos al absoluto como real, y entonces hemos de considerar lo que llamamos relativo como no real, en relación con el absoluto, o hemos de apoyarnos en la percepción inmediata que tenemos de lo sensible como real, y entonces esta noción de realidad no es aplicable a lo absoluto. Oriente nos ha enseñado siempre que el mundo es ilusorio, que el mundo es maya. A nosotros quizá nos ha hecho gracia que dijeran que el mundo, las montañas, la pared contra la que chocamos, todos aquellos fenómenos que para nosotros son tan contundentes, sean maya, una simple ilusión. Pero luego también han habido pensadores occidentales que han llegado a la misma conclusión. Igualmente, nos encontramos en Occidente con que muchas personas están planteándose la cuestión de si Dios es maya, de si Dios es una ilusión, porque se dan cuenta de que no se pueden aplicar las nociones de realidad, los criterios de verdad que utilizamos en nuestro mundo de experiencias a un ser absoluto. Se dan cuenta de que ambas cosas son completamente distintas. Tenemos, pues, por un lado, el mundo visto como maya, como ilusión. Por otro, el absoluto visto también como maya, como ilusión. De ahí que actualmente en muchas escuelas de pensadores se hable más bien de un Dios que es la resultante de lo que se está haciendo como conciencia colectiva, como mentalidad colectiva, como logro colectivo, y no solo de la humanidad, sino también del universo, que está en proceso evolutivo. Se habla de un Dios que va haciéndose, que va haciendo, hasta llegar a una culminación de sí mismo. En otras palabras, Dios visto como un proceso paralelo a la manifestación. Esto está relacionado precisamente con la dificultad que decíamos antes, no se puede vivir en lo relativo y hablar del absoluto. Cuando una persona empieza a tener una intuición de lo que significa Dios como ser esencial, como absoluto, se da cuenta de que esta noción no puede ser aplicada a nadie más. Es algo único. Cuando, por un uso abusivo de la palabra ser, aplicamos esta misma noción a las cosas, ello da lugar a problemas que solo tienen realidad en nuestro razonamiento. Esto no sería así si no confundiéramos la palabra con la cosa, si tratáramos de ver constantemente la significación a que se refiere el símbolo mental o verbal de la palabra. Esto, por supuesto, plantea otro problema: si no hay relación posible entre lo absoluto y lo relativo, no hace falta entonces hablar del absoluto como objeto de búsqueda. ¿Se está cortando el camino, apenas comenzado? No, simplemente está apuntando en otra dirección. Está señalando hacia el hecho de que nuestra noción de lo real no es otra cosa que una noción de lo absoluto vivida parcialmente. Así, pues, el problema de la búsqueda del absoluto desaparece, ya que nuestra tarea no consiste en que a través de la maduración interior, de las disciplinas, del trabajo, del que hablaremos con detalle, nos vayamos acercando a Dios, sino en que merced a todo ello vayamos superando la conciencia genuina de realidad. Ahora ocurre como si nuestra conciencia de realidad auténtica estuviera situada en algún rincón de nuestro interior y su luz fuera iluminando diversos objetos oscuros, a los cuales nosotros, por error, los consideráramos en sí mismos como luz. No es que existan dos o más luces, una absoluta y las otras relativas. Solo hay una luz.
Y así sucede que a medida que progresamos descubrimos que aquella luz que nosotros identificábamos con tal o cual objeto, y que, por tanto, nos daba una noción de diversidad, realmente es una sola luz, la única luz posible. Entonces se va recuperando la conciencia de realidad. Se va descubriendo que esa conciencia de realidad es única. Que ya existe, que ya es, y que nunca ha sido otra cosa. Descubrimos que las muchas luces eran solo el resultado de un modo imperfecto de percibir la luz, un modo imperfecto e inadecuado de crear una valoración de las cosas aparentes, motivado por esa percepción fragmentaria de luz. Por lo tanto, el trabajo de realización no queda cortado, sino simplemente iluminado desde otra perspectiva. Llegar a Dios no consistirá en ir a un sitio determinado, en perjuicio de los otros, sino en recuperar el único sitio, en llegar a la única noción de realidad, de ser, de verdad, de luz, que hasta entonces habíamos estado proyectando debido a nuestro modo imperfecto de funcionar en el mundo fenoménico. Decimos esto como sugerencia aclaratoria para las personas a quienes se les plantee esta pregunta de un modo espontáneo. Estudio de los atributos esenciales. Dando estas preguntas por contestadas, vamos a estudiar este tema, tratando de hacerlo a partir de los atributos más esenciales que nosotros intuimos que ha de tener la realidad. 1 grados, omnipresencia o presencia absoluta. El primer atributo fundamental es la omnipresencia, la presencia total. Una de las características o atributos esenciales que tiene esta realidad trascendental es que está en todas partes, puesto que todas estas partes son creación, expresión o manifestación suya. Pero no solo es que Dios esté en todas partes y en todas las cosas, sino que Dios es, de alguna manera, el ser real de todas las cosas, de todas las partes. Es la única base auténtica de cada cosa que existe. Ese absoluto es lo auténticamente real que tiene cada cosa que existe. Además, no solo es una presencia que está en todas partes y en todas las cosas, está también en todos los procesos. La presencia en todas partes es la aplicación de nuestra noción espacial respecto a Dios. Dios es todo lo que existe y está siendo la base de este existir, la razón de ser de su realidad, de su existencia. No solo esto, sino que, además, es la razón de ser de todos los procesos que tienen lugar, de todos los cambios, de todas las sucesiones, de todas las transformaciones a las que todo está sujeto constantemente. Dios no solamente es en el espacio, sino que es en el tiempo. Todo fenómeno es un fenómeno de sucesión, y ese fenómeno de sucesión es Dios, y es Dios quien lo está llevando a cabo. Nosotros solo vemos la manifestación más externa, más densa, más periférica de este obrar. Ser y obrar es lo mismo. En nuestra vida tenemos la ilusión de que hay cosas que son estáticas. Pero no hay nada que exista de un modo estático. Todo es cambio, todo es mutación, es movimiento, que podemos o no percibir con nuestros sentidos normales, pero que podemos llegar a captar de un modo clarísimo mediante los instrumentos de la ciencia, como amplificadores de nuestros sentidos. Por lo tanto, esta noción de presencia divina hemos de aplicarla no solo a lo que se manifiesta como relativamente permanente, sino también a los procesos dinámicos de toda clase y de todo orden. No solo a los movimientos de las cosas y de los elementos, sino también a lo que son movimientos del pensamiento, a los procesos del sentimiento, en suma, a los movimientos de la conciencia. Dios es el que está haciendo que todo sea y exista como es y no de otro modo. Esta presencia abarca el mundo visible y el mundo invisible, en su carácter estático y dinámico, o aparentemente estático y aparentemente dinámico. Para nosotros, el mundo invisible es como si no existiera, pero llegará un momento en que podremos ir constatando que sí existe. Llegará un momento en que percibiremos que hay muchos niveles de existencia, de inteligencia, de acción, de creación, mucho más allá de nuestro mundo físico, de nuestro mundo perceptible a través de los sentidos. Y Dios es el Dios de todo esto. Su presencia y su acción es presencia y acción de cada cosa que existe, arriba y abajo, dentro y fuera. Dios es una presencia que, por un lado, sustenta, y por otro, anima, mueve, dinamiza.
Es la presencia sustentadora y animadora de todo el universo y de cada una de las cosas, y, por lo tanto, de cada uno de nosotros. En nosotros hay una presencia que es la única realidad, que es más real que la noción que tenemos normalmente de nosotros mismos, más real que todo fenómeno y toda percepción que podamos tener. Es la razón de ser de todos nuestros fenómenos, percepciones, intuiciones y experiencias. Es lo único que permite que cada cosa que vivimos, la vivamos. Toda noción de valor y de realidad que vivimos en cada fenómeno procede de Dios. Es preciso, pues, si queremos trabajar en esa dirección, que nos abramos a la significación e implicaciones de esta omnipresencia. Cuando hablamos de Dios no estamos hablando de otro. Estamos hablando de lo que nos hace ser, aquí y ahora. Estamos hablando de lo que nos permite conocer, de lo que nos permite comprender, amar, actuar, sentir. Estamos hablando de lo que realmente es el alma de nuestra alma, la vida de nuestra vida. Cuando hablamos de lo trascendente en nosotros, estamos hablando más de nosotros mismos que cuando hablamos de nosotros mismos. Posibilidades de trabajo en este sentido. ¿Cómo se consigue un primer enfoque de trabajo en esta dirección de la omnipresencia? En primer lugar, ya lo hemos dicho, hemos de reflexionar sobre qué punto comprendemos esto. Ver si para nosotros es evidente y para verlo necesitamos mirarlo con ganas de comprender, de conocer, de acercarnos a la verdad. Cultivar la presencia. Después de este trabajo de reflexión conviene pasar al aspecto de práctica inmediata. Tratar de aprender a ser más conscientes de esa presencia en nuestra vida diaria, en todo momento. Procurar no quedarnos detenidos en la simple apariencia de las cosas que percibimos, sino tratar de penetrarlas. Intentar adivinar la presencia que está haciendo y permitiendo que aquello sea lo que realmente es, y no otra cosa. Dirigir nuestra atención, nuestro interés, nuestra intuición más allá del objeto, persona o fenómeno que percibimos. No hemos de quedar atrapados tan solo en lo sensorialmente perceptivo. Tratemos de captar de algún modo, de tener la sensación de tacto, de ese algo que está más allá de nosotros mismos, más allá de la percepción visual, más allá de la percepción auditiva, más allá del fenómeno del conocimiento y del sentimiento, más allá de cada cosa. Y procuremos mantener esa atención a dicha presencia en silencio. Dedicar ratos exclusivamente a estar atentos a la noción de la presencia de Dios en todas partes, pero, de un modo especial, en mí, aquí y ahora. No debemos imaginar nada, porque cualquier cosa que imaginemos es falsa. Hemos de evitar este proceso de transferir, de atribuir al absoluto unas formas, unos nombres, unas definiciones. No existe ninguna imagen, ninguna idea que sea correcta, que sea cierta. Lo único que vale es la intuición. En nosotros hay unos sentidos superiores que nos irán permitiendo tener de algún modo evidencia de esa realidad, de esa presencia. Para ello hemos de ejercitarnos. Este ejercitamiento, después de haber hecho el trabajo de reflexión, consiste en mantener esa intuición de la omnipresencia de Dios, presencia que está detrás de cada cosa, de cada instante y de cada uno de nuestros actos. Es como si nos quedáramos atentos a una sensación de vacío. Pero no un vacío sin sentido, sino un vacío que sugiere, que anuncia algo. No es un vacío como negación de todo, sino simplemente otra cosa por completo distinta. Le llamamos vacío porque no lo podemos referir a nada, pero ciertamente es como algo que tiene una fuerza muy tenue. Hay que percibir de algún modo esa intuición. Hay que sentir el tacto de ese algo que está detrás de todo. Tratar de ver, de sentir, de intuir en la vida diaria. Luego mantener silencio, en esa misma disposición de atención dirigida a lo que está dentro y fuera de nosotros, no un silencio perezoso, un silencio hueco, sino un silencio pleno de vida, intentando percibir, descubrir y deseando que esa realidad se manifieste a nosotros de algún modo. Preguntas. ¿La idea de que Dios está evolucionando es suya? Respuesta. No. No es nuestra, ni la defendemos. Pertenece a un sector de esa nueva tendencia teológica.
La hemos expuesto simplemente porque, cuando se aplica un criterio exigente a muchas nociones que se habían considerado como intocables, se va a parar a unas consecuencias que parecen negar algo de lo que es. Realmente lo que niegan es ese uso indiscriminado que se hacía de la noción de realidad, de la noción de ser. Pero no queremos entrar en este terreno. No es trabajo nuestro. Solamente tratamos de señalar algo que al principio parece sorprendente, el hecho de que lo absoluto y lo relativo no tienen relación posible. Se tiende a esto a través de caminos muy distintos, aunque no se haya formulado de esta manera explícitamente. ¿En qué consiste la libertad? Respuesta. La libertad consiste en vivir esa acción de Dios. Estamos acostumbrados a unas nociones muy simplistas o ingenuas de que Dios está en determinado lugar, y yo aquí. Yo hago cosas, unas buenas, otras malas. Yo elijo, yo quiero. Tengo una capacidad de resistir los empujones de las tentaciones, etc. Este es un esquema que se nos ha dado. Si una persona trata de mirar por sí misma, de no aceptar como bueno lo que se le ha dado prefabricado, se da cuenta de que esta noción, tal como se nos enseña, no tiene prácticamente sentido. Libertad no significa hacer lo que se quiere, en el sentido popular. Libertad quiere decir no estar condicionado, no estar limitado, no estar supeditado. No significa que porque una persona quiera ir a la derecha, vaya, porque lo que está por demostrar es si ese querer ir hacia la derecha es libre. No confundamos el yo hago lo que quiero, que es la versión popular, con la verdadera libertad. Uno puede estar haciendo lo que quiere, pero ese querer está, sin embargo, completamente condicionado. De ahí la eficacia de la publicidad. Se sabe seguro que gastando unos millones de pesetas la gente querrá comprar una cosa y no otra. La gente tiene la sensación de que usa su libertad, pero esa es una sensación gratuita. La libertad solamente tiene significación cuando se puede actuar sin estar condicionado. Pero nosotros estamos condicionados, nuestra propia naturaleza es un condicionamiento. El único modo de que podamos ir librándonos de este condicionamiento es aprender a actuar desde el punto donde no existe condicionamiento. A medida que vamos elevando nuestro nivel de conciencia, nos acercamos más y más a la causa. Entonces vamos viendo que la libertad no tiene nada que ver con el hecho de hacer o no una cosa. La libertad solo quiere decir que al hacer algo, lo haga como una expresión total y perfecta de mi ser. Que no hay nada que me obligue, que me condicione. Que no haya nada que cause detrimento a algo en mí, es decir, cuando el hacer equivale a un acto total de nuestro ser. Esta libertad total solamente es concebible en el absoluto. Pero en la medida en que nosotros podemos ir acercándonos a esto de alguna manera participamos más y más de esta auténtica libertad. Todo lo demás no es libertad. ¿Cómo es posible que una cosa sea Dios? Respuesta: hemos dicho que Dios está en todas las cosas que existen y que está haciendo que todas las cosas sean lo que son, y no otra. Cuando decimos que una cosa, un objeto, es Dios, esto puede ser cierto y puede ser falso. Es cierto cuando intuimos que la única realidad que está allí es Dios. Estamos completamente equivocados si creemos que es Dios el objeto concreto y particular que estamos percibiendo. Se entenderá mejor si intuimos lo que es el alma de las cosas. Esto puede ayudarnos porque tenemos una noción de alma que, aunque es más o menos confusa, al menos nos es familiar. Entonces, concebir a Dios como alma de cada cosa, como alma de toda sustancia, de todo ser y de todo funcionar, nos acerca en cierto sentido a esa noción. Sin embargo, lo importante es ver las aplicaciones que esto puede tener para nosotros. No tratamos de filosofar. Se trata de algo fundamental, porque nos atañe a cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto la conciencia que tenemos de nosotros es nuestra? ¿Hasta qué punto está Dios metido anónimamente en esa conciencia? La noción que tenemos de nuestra personalidad, de nuestras cualidades, de nuestra inteligencia, hasta qué punto es nuestra, o hasta qué punto es Dios, disfrazado, por así decirlo, con el ropaje de nuestra personalidad, de nuestra realidad. Esto es lo que debemos tratar de entender.
No se trata de un Dios objeto de un conocimiento más o menos curioso, sino que está en juego nuestra misma noción de ser, nuestra misma noción de autenticidad, nuestra noción de valor. Si se trabaja en esto que sugerimos, sin que todo ello quede solo en un juego de ideas, entonces se irá descubriendo la fabulosa riqueza que representa en nuestra experiencia el abrirse a esa presencia. Se descubrirá que es una fuente de transformación, en cuanto a percepción y valoración, de nosotros mismos. Además, siendo fuente de transformación de nosotros mismos, automáticamente lo es de todo lo que percibimos y valoramos. Una vez más diremos que es necesario practicar. Debemos reflexionar sobre las intuiciones solamente con objeto de hacerlas inteligibles a nuestra mente concreta, no porque tengamos que estar reflexionando o teorizando. Este paso de la intuición al pensamiento concreto, mediante la reflexión, es necesario porque automáticamente hace descender lo intuido a los demás niveles de nuestra personalidad y lo convierte en un modo de hacer, en una actitud interior que nos permita vivenciar, descubrir si en aquello hay una realidad que debe ser vivida. Esto es lo importante, y es precisamente en este sentido que han fallado siempre la filosofía y la enseñanza teórica de todas las tradiciones religiosas. Se han quedado en verdades, pero solamente en un sector de nuestra mente. Ha faltado llevar estas verdades al otro sector de nuestra mente, aquel que vive el yo cotidiano, que vive la realidad de los conflictos de la vida diaria. Y este sector de la realidad cotidiana ignora totalmente lo que afirma el otro sector de nuestra mente. Hemos de permitir que esa verdad se manifieste en todos los sectores y niveles de nuestra personalidad. De ahí se desprende la necesidad de practicar. No basta con que digamos, sí, está bien. Parece que es correcto. Esto solamente es el comienzo. Porque, si somos sinceros, veremos que tiene unas implicaciones necesarias. Si lo que queremos es jugar a ser más o menos inteligentes, está bien, pero no digamos entonces que queremos buscar ninguna verdad, ninguna realidad. Estas cosas no se aclaran en discusiones puramente teóricas. Solamente se aclaran en el silencio. En el esfuerzo interior para penetrar en lo más profundo de nosotros mismos y en lo más profundo de la realidad de todo. Nuestro deseo es que se vea lo más claro posible que si no hay una aplicación práctica de las intuiciones, si esto no se convierte en un trabajo efectivo de toda la personalidad, esto no es nada.